Rincón de Romos es un municipio ubicado al norte del estado de Aguascalientes, con una población de más de 57,000 habitantes, el quinto más poblado de la entidad. Entre sus principales actividades económicas se encuentran la agricultura, el comercio y la ganadería. El Señor de las Angustias, su santo patrono, es un Cristo que refleja y encarna la aflicción de todo su pueblo. En el mes de enero es venerado mediante su fiesta patronal, la cual es considerada la tercera más importante del estado, solo por debajo de la Feria Nacional de San Marcos y la fiesta de Nuestra Señora de la Asunción. Este Cristo es una imagen de bulto realizada a finales del siglo XVIII. Hace alusión al dolor y la aflicción sufrida por Jesús al momento de ser llevado a la crucifixión. Acerca del origen del Señor de las Angustias existen varias versiones, las cuales son contadas por sus feligreses, pero hay una en especial la cual tiene sustento histórico. En este relato se menciona que dos mujeres piadosas que vivían a mediados del siglo XVIII, como en 1750, en un lugar que se conocía como el Retoño y que ahora conocemos como la Puerta del Muerto. Estas mujeres estaban deseosas de participar en un ritual, en una celebración religiosa que se llevaba a cabo en el pueblo de los indios de San José de Gracia. Para participar en esta procesión era importante pues contar con una imagen procesional, es decir, con una imagen crística de Jesús puesto en la cruz y participar en este ritual. Ambas vecinas carecían de ello, pero querían adquirir uno. Un día llegó un hombre al poblado y conversando con dos mujeres resultó que era imaginero, es decir, una persona que hacía imágenes. Entonces ellas le encargaron una imagen, para lo cual solicitó un cordero y un lugar para realizar dicho trabajo. La madre Chepita le ofreció como lugar un viejo establo, y una vez que tuvo el cordero inició su trabajo. Con las costillas formó el pecho, con los huesos las extremidades, y con la sangre formó una pasta para crear la carne. Finalmente, con su capacidad dotó con un gran realismo al que sería el patrono del municipio de Rincón de Romos. Cuando el misterioso forastero terminó su trabajo, fue a entregar los Cristos a las dos señoras. El hombre las llamó y les dijo: «Aquí están sus Cristos». La madre Chepita, fascinada con el trabajo que realizó el forastero, le preguntó cuánto sería por el trabajo, a lo cual el señor le respondió que primero daría una vuelta por el pueblo para descansar y que al terminar su recorrido le diría cuánto le cobraría. El forastero sugirió llamar al que estaba en manos de la madre Chepita, Señor de las Angustias, y al de su vecina, Señor de Villaseca. Una vez que se fue, jamás se volvió a saber algo sobre él. La piedad popular ha querido ver en este hombre al mismo Cristo que dejó su imagen en Rincón. Hay una cierta similitud entre la vida de Jesús y la historia del Señor de las Angustias. Me refiero a la imagen. Jesús pues fue una persona muy pobre que nació en un pesebre, como bien sabemos. En cambio, el Señor de las Angustias fue elaborado en una casa muy pobre, muy sencilla. Fue elaborado también con piezas de un cordero, y recordemos que Jesús, Cristo, es el Cordero de Dios. Entonces hay mucha similitud entre esas dos imágenes, Jesús, Cristo y el Señor de las Angustias. El origen de Cristo pues es eterno. El origen del Cristo de las Angustias es de origen divino, no sabemos quién lo elaboró. El Cristo está hecho en madera, posiblemente madera de pino o madera de colorín, que eran las dos maderas que se utilizaban para tallar las imágenes. Esto debido a que la maleabilidad que presentan estas maderas permite una talla más fácil de la imagen. El Cristo no solamente está hecho en madera, sino que será recubierto con una policromía, pintura al óleo propia de la época, que va a representar tanto la piel como las excoriaciones o los rastros de sangre dejados por la pasión que sufrió nuestro Señor, y finalmente tendrá un sello de esa policromía
por medio de un lijado con vejiga de chivo. Era común que la vejiga del chivo se secara y que después los escultores la remojaran y la utilizaran para tallar los Cristos una vez que estaban pintados, y de esta manera se sellara la pintura y gracias a eso pudiera durar muchos siglos. El Señor de las Angustias está hecho con esa técnica y eso es lo que permite que en pleno siglo XXI una imagen de más de 300 años pues permanezca en las condiciones que la conocemos. Si bien todos los Cristos se parecen en el sentido de que es una imagen de un hombre crucificado, cada uno tendrá sus características propias, ¿no? El Señor de las Angustias podemos decir que es único por las características anatómicas que tiene. Es un Cristo de tamaño mediano, ¿no? Relativamente sencillo para cargar y para poder procesionar. Sin embargo, la policromía que tiene, las manchas que representan la sangre, son únicas. Una característica también de la talla del Señor de las Angustias es la exposición de hueso que tiene en algunos lugares. Las rodillas y lo que comúnmente conocemos como las espinillas, que es la parte que va entre la rodilla y el pie, presenta en su talla a manera de como si se le estuviera viendo el hueso. Ese hueso se sabe que es hueso de animal, que en su momento fue incrustado al momento del tallar el Cristo para darle un mayor realismo. También tiene la característica de ser un Cristo que utiliza pelo natural, es decir, la talla está hecha de tal manera que se le pueda poner una peluca, generalmente hecha con el pelo de los devotos o de las devotas que lo regalaban para hacerle pues diferentes cabelleras. Y es una característica también no muy común en el estado, la debe de compartir no más allá de otros 5 Cristos, tal vez el Señor de las original de San José de Gracia, el Señor del Salitre, de Calvillo, pero esto hace de él un Cristo especial y no muy común por su talla en el estado de Aguascalientes. Posteriormente, el Cristo participó varios años en las procesiones que se realizaban en San José de Gracia. En 1787, en palabras de Pascual Romo, el Señor de las Angustias tuvo su primera ermita en el rancho El Retoño. Años más tarde, el Cristo es traído a lo que se le consideraría su segunda ermita, que se ubicaba en un domicilio particular, en la calle Aldama, en el centro de Rincón de Romos. Esto por órdenes del señor cura Mariano López de Nava. Posteriormente se edificó una capilla, ¿verdad? La primer capilla al Señor de las Angustias en un lugar que era de alguna manera cercana donde actualmente estamos, a este santuario, un poquito cargado unas varas a la izquierda de este lugar. En abril de 1877, el señor cura Conchos decidió hacer una capilla más grande, que fuera digna para la bendita imagen y tuviera el espacio suficiente para albergar a los feligreses que lo visitaban diariamente. En tan solo 2 años se concluyó la obra del admirable santuario, hecho que se registró en 1879. Habían trabajado más de 50 hombres y tuvo un costo de 16,000 pesos. A partir de este hecho, Rincón de Romos comenzó a celebrar solemnes fiestas a su santo patrono. El Señor de las Angustias participaba en las procesiones del retoño al pueblo de los indios de San José de Gracia, pero también participaba de una procesión de ese lugar a Rincón de Romos para celebrarle una misa durante el mes de noviembre. Una vez que llegó el Señor de las Angustias a Rincón de Romos, se seguía festejando el 15 de noviembre, hasta que, al finalizar la construcción de su santuario, se decidió cambiar la fecha al primer jueves de enero. El cambio de la celebración se da a partir de 1896. Hay varias versiones en torno al cambio de fecha. Yo creo y considero que la más importante es que se mueve para que la fiesta inicie en torno a la fiesta del dulce nombre de Jesús, que es en torno al primer domingo de enero, porque hay mucha relación. El dulce nombre de Jesús y Jesús de las Angustias, el Señor de las Angustias, porque este dulce nombre, que es amor, que se entrega por amor a los hombres en la cruz, da su vida por amor. Hay una relación muy estrecha entre estas dos fiestas, el dulce nombre de Jesús y el Señor de las Angustias. A mí me convence más esta justificación. Los primeros traslados del Señor de las Angustias se realizaban a través de la sacristía, que conecta a ambos templos, hasta que,
En 1951, por iniciativa del señor obispo don Salvador Quesada Limón, el Cristo es sacado en procesión por las principales calles del pueblo, bajo la dirección del entonces señor cura don José de Jesús Tavares. Desde que el Señor de las Angustias reside en su santuario, se le realizaba su novenario hasta que, a partir del 2019, la fiesta se decide ampliar a docenario. La fiesta, uno de los cambios ha sido el pasar de novenario a docenario. Se consideraba como novenario solamente los días de procesiones, de peregrinaciones, pero quedaba fuera el día del traslado y el día del cendal. Y añadimos un día más, que es la Marcha de las Flores. El 12 es signo de comunión y de comunidad. A través del docenario queremos pedirle a Dios que nos ayude a ser una mejor comunidad, una mejor familia parroquial, mejores hermanos, mejores hijos de Dios. La fiesta inicia el martes por la tarde con la Marcha de las Flores, donde los fieles peregrinan con un ramo de flores en mano de un lugar en específico hacia el templo parroquial. Al día siguiente por la noche se realiza el cambio de cendal, el cual es mandado a hacer en España y confeccionado de seda y bordado con hilos de oro o plata. A partir de este año se intercala la donación, un año una familia, otro la parroquia de Rincón de Romos, y una vez colocado, lo usará durante todo el año. El cendal para los feligreses tiene un significado muy especial. El significado del cendal en el contexto propio del Señor de las Angustias, pues se enmarca precisamente en esta época barroca, poder adornar a estas esculturas de Cristo con ciertas prendas textiles que se pudieran cambiar cada determinado tiempo y que le dieran cierta versatilidad dentro del arte sacro a estas imágenes. Con el tiempo van a adquirir todavía un significado más profundo, porque los devotos van a empezar a querer hacerle regalos. ¿Qué se le puede regalar a un Cristo que está completamente desnudo y colocado en una cruz? Pues o la cabellera, o la corona, o el cendal. Generalmente las coronas eran de un costo elevado, no era tan sencillo mandarlas a hacer. Las cabelleras tampoco era sencillo en aquella época poder mandar a hacer pelucas, por decirlo así. Y sin embargo el cendal, teniendo en cuenta que para aquella época una de las labores que la mayoría de las mujeres conocían a profundidad era el bordado, el deshilado, el adornar de diferente manera los textiles, pues resultaba relativamente sencillo el poder hacer ciertas ofrendas o exvotos, si se le quiere llamar así, al Señor de las Angustias, regalándole cendales a manera de pago por los favores recibidos, una vez que el Señor empieza a tener cierta fama de taumaturgia o de milagroso en la región de Rincón de Romos. Al término de la celebración eucarística, el Cristo es sacado y colocado frente al mural hecho con flores que fueron recolectadas en la Marcha de las Flores. El jueves, antes de las 6 de la mañana, sus feligreses esperan la apertura del santuario para que en forma de homenaje les sean cantadas las mañanitas. A las 8:30 de la mañana se realiza la celebración eucarística. Una vez terminada, el grupo de custodios se encargan de bajar al santo patrono para que sea adorado por sus feligreses. A quienes después de haber adorado, se les es entregado una reliquia de tercer grado, Kleenex o un algodón. La adoración puede durar horas y la fila parece interminable. Además, afuera del santuario se encuentran personas quienes tienen mandas y ofrecen comida a quienes esperan la adoración. Mientras tanto, los vecinos de las calles por donde pasará la procesión colocan cordeles blancos, faroles rojos, adornos y en algunas esquinas se preparan los distintos cuadros vivientes, en los cuales se representan varios pasajes bíblicos. Ya por la noche, ha llegado el momento que todo rinconense ha esperado todo el año. El Señor de las Angustias y las autoridades eclesiásticas salen del santuario para dar inicio al recorrido por las principales calles de la ciudad. Las calles están totalmente techadas con los cordeles blancos. En algunas moradas se colocan distintos fuegos pirotécnicos que, a la pasada del Señor por el lugar, son encendidos. Adelante y atrás del carro donde es transportado el Señor de las Angustias, es acompañado por miles de fieles de todas partes del estado y del país.
Algunas personas van descalzas para agradecer los milagros y favores recibidos por el Cristo. Una manda es una expresión sensible, visible o tangible de un compromiso que se hace ante Dios cuando le pedimos un favor. Y así como Él nos corresponde, también nosotros queremos expresarle de manera visible, a través de un sacrificio, nuestra gratitud, nuestro reconocimiento por lo que ha hecho por nosotros. Las mandas tienen esa finalidad de corresponderle, de agradecerle, de expresarle nuestro reconocimiento y gratitud. Una vez que llega al templo parroquial, el Señor de las Angustias es recibido por el repique de campanas, una lluvia de fuegos pirotécnicos. Además, los danzantes forman una valla para que el Señor de las Angustias haga su entrada triunfal. En el atrio es esperado por la imagen de su madre, la dolorosa Virgen María. Al terminar este momento, el Cristo es llevado hacia el altar del templo parroquial, donde se llevará a cabo la celebración eucarística, que en los últimos años ha sido presidida por el cardenal emérito de Guadalajara, don Juan Salvador Iñiguez. Al término de la misa del día del traslado, se detonan una serie de fuegos pirotécnicos en el atrio del templo parroquial. Durante todo el docenario se realizan peregrinaciones. Por la mañana peregrinan las distintas comunidades, además de contar con la visita de los patronos de las parroquias pertenecientes al decanato, quienes presiden las celebraciones eucarísticas de mediodía, y por la tarde participan las distintas colonias y sectores económicos de la cabecera municipal. A lo largo de estos días se realizan distintas actividades como las danzas de matlachines en el atrio del templo y la quema de pólvora al finalizar la misa de cada día. Un día antes del mero día, les son cantadas las mañanitas en el templo parroquial. Al día siguiente, el tercer domingo de enero, es el día central de la fiesta. La Eucaristía es celebrada a mediodía. Más tarde se realiza la romería, la cual pasa por calles alternas al recorrido. Anteriormente, el Señor de las Angustias regresaba a su santuario el último domingo de enero. En la actualidad, el regreso se realiza el siguiente domingo de la fiesta del mero día. A este evento se le conoce como la octava del Señor de las Angustias. El regreso del Señor de las Angustias a su santuario inicia una vez terminada la misa de las 6 de la tarde. El Cristo es bajado del altar del templo parroquial y recorre calles alternas a las de la procesión del primer jueves. Debido a la pandemia de COVID-19 que se vivía en ese momento, el Cristo fue trasladado en un helicóptero en lo que sería un recorrido histórico, donde por primera vez en la historia, el Señor de las Angustias realizaría un recorrido vía aérea por las comunidades que conforman la parroquia. Los devotos manifestaron su fervor y agradecimiento al Señor de las Angustias, colocando mantas en sus azoteas, espejos en sus techos, pólvora, mosaicos con mensajes de agradecimiento. Este año, el enero pasado, tuvimos una situación crítica en tiempos de la fiesta. Para esos momentos, aquí en Rincón de Romos teníamos ya cerca de 400 defunciones por COVID. Hubo un día que tuvimos 8 difuntos de COVID en comunidades, aquí en la cabecera. Teníamos cerca de 600 contagios, además las familias que estaban en sus hogares con sus tanques de oxígeno. Tenemos muchos hermanos desempleados, algunos que cerraron sus negocios. Se vivió una situación muy triste en esta comunidad, en este pueblo. Y teníamos la fiesta ya encima. Pensamos varias maneras de poder realizar la fiesta, de sacar al Cristo, por ejemplo, por la periferia, que fuera de una manera muy rápida. Pensamos en llevarlo a las comunidades, pero de cualquier manera sentimos que no nos iba a favorecer, porque iba a haber cúmulo de personas. Fue por eso que pensamos que lo mejor, lo más conveniente, sería de manera aérea.
Y la razón de fondo fue aquel pasaje de Isaías 40, si mal no recuerdo: consuelen, consuelen a mi pueblo. Era la voz de Dios que nos pedía que buscáramos la manera, que buscáramos el modo de consolar a ese pueblo que estaba sufriendo, que estaba triste, adolorido, desesperanzado por la situación que estábamos viviendo. Para el traslado en helicóptero que se hizo este año, fue algo especial. Estábamos en pandemia, el párroco no creía conveniente que el Señor procesionara por las calles por la aglomeración que esto iba a causar y los posibles contagios que de ahí se dieran, y él se encargó de pedir el helicóptero y de pensar en un traslado, como decíamos, sui generis o especial, en el que el Señor de las Angustias pues sobrevolara el pueblo de Rincón de Romos. El señor cura tuvo contacto con el instituto le extendió los permisos necesarios para que el Señor de las Angustias pudiera salir a procesionar en helicóptero. Esto por dos razones. Primero, no se veía un problema grave o que pudiera deteriorarse la escultura al ser volada en helicóptero. Si somos objetivos, pues la escultura sufre más movimiento al ser llevada en andas, caminando por las calles, que lo que podía sufrir al ser volada en helicóptero. De modo que en ese sentido no había ningún problema en permitir que el traslado por única ocasión se hiciera en helicóptero. Y segundo, tenemos que tener en cuenta que si bien el Señor de las Angustias es un patrimonio material, histórico que protege el Instituto Nacional de Antropología e Historia, esta imagen genera un patrimonio inmaterial igual de importante: danzas, procesiones y todas las muestras de veneración que se dan a lo largo del traslado. De modo que el instituto también decide permitir este traslado especial en helicóptero, porque eso ayuda a que en un tiempo tan difícil como la pandemia, ese patrimonio inmaterial que a lo largo de siglos ha generado al Señor de las Angustias siguiera vivo, ¿no? Y que si bien el Señor no procesionara a pie, esas tradiciones que se generan alrededor del traslado pudieran seguir vivas en una época donde el pueblo de Rincón de Romos, que había sufrido pérdidas de muchas personas por el COVID y que necesitaba un aliciente de fe, pues pudiera mantener viva su fe, sabiendo que aún en tiempos difíciles y de manera especial, el Señor de las Angustias participaría del traslado que año con año realiza. El Señor de las Angustias es quien nos identifica a los rinconenses. En él se encierra la fe, la bondad y el amor de todo un pueblo que data del siglo XVIII.